Bien, ya estamos en otro video tutorial y el día de hoy vamos a estudiar las configuraciones de los estilos de dimensión. En clases pasadas nosotros ya aprendimos a aplicar dimensiones a nuestros proyectos. Sin embargo, estas dimensiones las aplicamos a partir de estilos de dimensión que ya estaban preconfigurados en nuestra plantilla. El día de hoy vamos a aprender un poco de cómo se configuran y a saber manipular o qué significan cada uno de los parámetros de esta configuración. Para ello vamos a ir a abrir nuestra plantilla que siempre utilizamos y vamos a trabajar en ella un nuevo estilo de dimensión que después guardaremos para que se quede ya configurado en nuestra plantilla. Ok, en esta plantilla de trabajo que nosotros utilizamos, en la pestaña de anotaciones, ya sabemos que podemos elegir alguno de los estilos de dimensión que vayamos a utilizar. Y el que siempre usamos, o al menos en los proyectos que llevamos hasta ahorita, es el de escala 1:100, que es este de aquí. Sin embargo, todos estos estilos de dimensión nosotros los podemos usar porque son parte de la plantilla que ya viene precargada, pero cuando abrimos originalmente AutoCAD no existen y los únicos que existen son algunos estilos de dimensión que tienen configuraciones de texto y de líneas que están muy desproporcionadas en base a nuestro dibujo. Entonces, para aprender cómo se configuran, nosotros vamos a ir en la pestaña de abajo, donde dice dimensiones, del lado derecho hay una flecha en la cual vamos a dar clic para acceder a la configuración de los estilos de dimensión. En esta parte tengo del lado izquierdo todos los estilos de dimensión que tengo precargados. Debemos de partir de la idea de que el estilo de dimensión base para todos nuestros proyectos va a ser el de la escala 1:100. Este fue un estilo de dimensión que yo configuré ya desde antes. Si yo quisiera crear uno nuevo, le puedo dar clic aquí. Si quiero modificar el que tengo seleccionado, lo selecciono y le doy clic en modificación. Por ejemplo, si le doy aquí, me va a aparecer un cuadro de diálogo con diferentes pestañas donde puedo cambiar cada uno de los parámetros que componen ese estilo de dimensión. Le voy a dar cancelar y voy a crear uno nuevo. Para crear uno nuevo también debo seleccionar uno base. Como les decía, en este caso mi estilo de dimensión base va a ser el de escala 1:100. Lo selecciono y le doy crear nuevo. En esta ventana lo que yo tengo que hacer es poner el nombre del nuevo estilo de dimensión. En este caso le voy a quitar el copy off y aquí yo tendría dos opciones. Una sería seguir trabajando con diferentes estilos de dimensión para cada escala que yo vaya a ocupar, como los que tengo del lado izquierdo, o también puedo aprovechar una funcionalidad de AutoCAD que son las escalas anotativas. Las escalas anotativas son escalas que se pueden usar con un solo estilo de dimensión para las diferentes escalas que vaya a utilizar. Es decir, ya no voy a tener que hacer ajustes porque el tamaño de los textos y todas las configuraciones cambiaría cada vez que yo simplemente haga una configuración diferente que se encuentra en la parte de abajo de la pantalla, que son estos controles de aquí en la barra de control. Y que vamos a ver después cómo configurarlos. Entonces, ahorita para analizar esas configuraciones vamos a dejar así. Vamos a crear una escala anotativa y en el nombre, en vez de ponerle la escala como se acostumbraba, le voy a poner escala anotativa para identificarla. Es decir, esta escala me va a servir para hacer acotaciones en diferentes escalas, ya sea 1:100, 50, 20, etc. En donde dice Start with, iniciar con, vamos a dejar el de escala 1:100 que nosotros ya tenemos configuradas, porque yo quiero que tome todos los parámetros que ya están configuradas en esa escala, que como les había dicho anteriormente es mi escala base para todas las demás. La diferencia de usar escalas anotativas es que esta escala me va a servir para cualquier escala que yo vaya a usar. En cambio, si no uso escalas anotativas, tendría que crear una para 1:100, una para 1:20, una para 1:200, una para 1:25, que básicamente son iguales
simplemente que se tiene que cambiar un factor en cada una de ellas y también lo voy a explicar más adelante. Pero al usar una escala notativa, entonces yo ya la puedo usar para cualquier escala, entendiendo que como es la escala base, es tomada idéntica a la escala 1-100, que es la escala que siempre me sirve de base para crear todas las demás. Bueno, entonces una vez dicho esto, le voy a dar continuar y me va a aparecer un cuadro de diálogo en donde yo voy a ir configurando cada uno de los parámetros que aparecen en cada una de las pestañas. Bueno, en la primera pestaña tenemos líneas, que se refiere a la configuración de todas las líneas, ya sea de extensión o de dimensión, que van a formar mis acotaciones. Del lado derecho siempre voy a tener una vista preliminar de cómo se verían las acotaciones que yo estoy configurando. Entonces, lo primero que tendría que ver es el color. Y dice de las líneas de dimensión. La línea de dimensión es la línea sobre la cual se coloca el texto. Para que ustedes vean cuál es, puedo cambiarle de color y aquí se ve a qué línea se refiere, que es la que cambió a verde. Pero lo vamos a dejar en rojo. En tipo de línea, aquí dice by block, pero en realidad debería de ser una línea continua o continuous, cualquiera de estos dos, que es una línea sin interrupciones. También puedo configurar el grosor, que es 0.13, generalmente esta es una línea delgada. Luego me dice el espaciado de la línea base, que es otro parámetro que yo puedo configurar. Esto principalmente nos va a servir cuando hacemos acotaciones de línea base, que son acotaciones que parten de un punto y se van empalmando varias acotaciones una sobre otra, y entonces ese espaciado es el espaciado que hay entre una línea de acotación y la siguiente que está arriba. Aquí le vamos a dejar 1. Luego me da la opción de suprimirlas. Dice línea base 1 y línea base 2. Si yo suprimo la 1, elimina la mitad, y si suprimo la 2, elimina completamente la línea, pero obviamente no quiero suprimirlas, quiero que aparezcan. Luego tengo las líneas de extensión. Las líneas de extensión se refiere a la línea que va desde la línea de acotación hasta el punto donde se está acotando. Si quiero saber a qué se refiere, también le puedo cambiar de color para visualizarlo mejor, pero el color que siempre usamos para ellas es el color rojo. En este caso, el tipo de línea es un tipo de línea dash dot, que se refiere a una línea y un punto, una línea y un punto, que sería esta línea de aquí. Esto sería tanto en la línea 1 como en la línea 2, que son las dos líneas de extensión, y también manejamos un grosor delgado para esa línea. Podría suprimirlas si quisiera. Aquí estoy viendo del lado derecho cómo desaparecen, pero no quiero suprimirlas, así es que las dejo. Dice la extensión sobre la línea de dimensión. Esa extensión es esta pequeña distancia que está aquí, que sale desde donde se cruzan la línea de dimensión y de extensión hacia arriba. Hay una pequeña distancia que yo suelo manejar en punto 15. Si le pusiéramos un valor más alto, por ejemplo 1, observamos que esta línea se hace demasiado grande, pero no lo queremos. Entonces lo vamos a dejar en 0.15. Dice separación desde el origen, es que desde este punto haya primero una separación sin línea en blanco y después ya empiece la línea, pero tampoco quiero eso, quiero que empiece desde la línea, entonces le pongo 0. Y yo puedo fijar la línea de extensión. Si yo le doy clic aquí, palomeo esto y pongo una distancia, la distancia que yo pongo aquí va a ser la distancia máxima de esta línea, y si hay mayor separación va a dejar el espacio en blanco, pero eso tampoco lo quiero, entonces lo voy a dejar así. Esos son los parámetros que se refieren a líneas, y vamos a la siguiente pestaña. En esta pestaña tenemos símbolos y flechas, y tenemos varios parámetros que se refieren a esto. Sin embargo, hay muchos parámetros que realmente no son de mucha utilidad, así que vamos a tratar, para no hacer muy tedioso este video, de enfocarnos en los principales. Primero tenemos la cuestión de las flechas, que serían las que marcan el inicio y fin de cada acotación, que pueden ser simbolizadas con puntos, con líneas, con cuadrados,
pero nosotros vamos a dejar una flecha rellena y esto se aplicaría tanto para un lado como para el otro extremo de la acotación, así como también para las acotaciones que sean de alguna indicación, que es cuando señalamos algún detalle y se pone algún texto, que es otro estilo de acotación. Tenemos también la medida de las flechas que establecemos en 0.3, que es esta medida. Tenemos las marcas, que se refiere a algunas marcas que se colocan en el centro de algún círculo cuando hacemos alguna acotación de radio, etcétera. Lo dejamos así con 0.3 también. Y bueno, tenemos algunas opciones de símbolos para cuando acotamos arcos, pero realmente esto no es muy significativo. Además tenemos otra pestaña de texto que también es muy importante configurar, que aquí nosotros vamos a usar el estilo de texto deseado. En este caso yo uso Arial. El color sería en color amarillo, así como está aquí. Si yo lo cambio, aquí se ve que cambia el color. El color de relleno no le vamos a poner, porque esto es si yo quisiera que atrás del texto hubiera como un cuadro sombreado. Entonces esto no se lo vamos a poner. Le vamos a poner aquí que no, ninguno. La altura de texto también la establecemos en 0.3. Como les comento, estos son factores que yo tengo ya establecidos para mi estilo de dibujo. Ustedes podrían, al empezar a dibujar, configurar los propios, pero para efectos de este curso vamos a usar estos. Y también es importante que aunque cuando ustedes dibujen, configuren sus estilos de dibujo, siempre los respeten. O sea, una vez que establecen un estilo, ya sea de tamaño de texto, estilo, etcétera, ese usen siempre en todos sus planos para que los proyectos no salgan diferentes en cada plano. Y también podemos elegir la opción de dibujar un recuadro alrededor del texto, pero esto tampoco lo vamos a activar. Y la alineación del texto nos da diferentes opciones. La alineación vertical, que puede ser arriba, centrada, abajo. La ubicación horizontal, que esa siempre la ponemos centrada. Por ejemplo, el texto, si ustedes observan aquí, yo lo tengo arriba, pero podría ponerlo debajo de la línea, pero no lo quiero que quede arriba. Y en su ubicación horizontal quiero que esté centrado, es decir, que no esté cargado hacia uno de los dos lados. Y la dirección de la vista que sea de derecha a izquierda. Estos son parámetros que podemos manipular. También una separación desde la línea de dimensión, que generalmente manejamos en 0, pero que si pusiéramos un valor aquí, por ejemplo de 1, esa separación va a ser la separación que va a haber del texto a la línea, pero esa también la vamos a manejar en 0 para que el texto esté exactamente arriba de la línea. La alineación del texto, que puede ser horizontal, tal cual está aquí, o alineada a las líneas de dimensión, es decir, si son verticales, el texto también se va a alinear, pero generalmente buscamos que esté todo horizontal para que sea más legible, o alguna configuración estándar que podamos elegir aquí, pero esta es la que vamos a utilizar. Posteriormente, en la pestaña de Fit, que es donde se ve lo de las escalas, tenemos dos opciones. Una es usar una escala anotativa, que es el caso porque recuerden que estamos haciendo un estilo de dimensión anotativo, y esto quiere decir que los tamaños van a cambiar de acuerdo a la escala que se especifique después. O si nosotros quitáramos esta pestaña de aquí, aquí tendríamos que establecer un factor que va a cambiar de acuerdo a la escala que configuremos, donde para la 1.100 este factor sería 1, para la 1.200 sería 2, para la 1.300 sería 3. Entonces la escala base es la escala 1.100, hacia arriba 200 sería 2, 303, 404 y hacia abajo menos de 100, 1 a 50 este factor sería 0.5, 1 a 20 este factor sería 0.20 y así sucesivamente. Pero como ahorita estamos haciendo un estilo de dimensión de tipo anotativo, pues simplemente palomeamos aquí y sería todo.
Y bueno, ya finalmente restaría solamente ver algunas cuestiones referentes a las unidades y cómo se aplicarían estas dimensiones en diferentes escalas, pero eso lo vamos a hacer en el siguiente video. Hasta luego.